Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Hemos conversado bastante de este tema, están claras las posiciones, pero nos ha faltado de alguna manera la visión de los privados respecto de este tema. Queremos recordarles, ¿cierto?, que invitamos a Patricio Pavés, quien es asesor inmobiliario. Con él tuvimos una nota de prensa en la semana, y también a algún representante de la Cámara Chilena de la Construcción. Desgraciadamente ninguno de ellos acudió a la cita, pero vamos a ver precisamente esa nota de prensa donde de alguna manera se representan, ¿cierto?, las preocupaciones del sector privado respecto de este tema aquí en nuestra ciudad. Desde el gremio de la construcción hay preocupación por la entrada en vigor del Plan Regulador Intercomunal, que se encuentra en la fase final de su tramitación. Expertos de este sector afirman que Iquique necesita una regulación, pero que la que se plantea no solo no va a solucionar el problema de la vivienda, sino que lo va a empeorar. El dato clave es la densidad máxima de 800 habitantes por hectárea en toda la comuna de Iquique. Las densidades máximas brutas son un indicador de esta norma que dice relación con la cantidad de habitantes que se considerarían por hectárea, y eso determina la cantidad de viviendas que se pueden construir una X cantidad de metros cuadrados de terreno. Por lo tanto, el plano regular intercomunal lo que establece son densidades de 800 habitantes por hectárea en las zonas urbanas, por ejemplo en este caso de la ciudad de Iquique, y esa cantidad es bastante reducida. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Iquique afirma que con estas densidades no sería posible la construcción de viviendas asequibles. No se está dando posibilidad para las clases con menos capacidad económica de acceder a viviendas tanto en la ciudad y menos en el borde costero. Nosotros ya hemos hecho hincapié en que ha pasado muchos años en Iquique sin que se realicen viviendas sociales y se materialicen viviendas sociales, y vemos con preocupación de que esto tampoco se va a poder materializar en el futuro inmediato. El principal problema es el precio del suelo, que ha aumentado un 500% en los últimos años, además de los costos de producción, mayores en esta región por el impacto de la minería. Los constructores afirman que la única manera de ofrecer vivienda asequible con estos costos es construir a una densidad mayor que la que propone el PRI. Con 800 habitantes por hectárea, nosotros estamos hablando que en un terreno típico de Iquique, que es donde se pueda levantar una edificación en altura del orden de los 1.500 metros cuadrados, eso nos permitiría edificar, digamos, del orden de 30 viviendas solamente. Cuando actualmente en un terreno de la misma superficie, aplicando una estimación de densidad del orden de los 1.500 habitantes por hectárea, 1.600 habitantes por hectárea, te da un resultante de 140 departamentos, un poquito más. Además, se alerta de que si se cumplen las previsiones de ampliación de los proyectos mineros previstos para 2015, nos encontraríamos con una demanda de 3.000 viviendas más, que se sumarían al déficit de 5.000 viviendas que ya tiene la ciudad. Más demanda y viviendas todavía más caras para una ciudad en la que realmente la mayoría de la población no tiene sueldos de minero. Hoy día la mayor parte de los iquiqueños está viendo cómo se edifican edificios que no pueden comprar, ¿ya? Y las inmobiliarias por su parte quieren tener clientes. Y la única manera de poder tener clientes es poder construirle a las personas lo que necesitan y lo que efectivamente pueden pagar. Es una oportunidad hacerlo ahora. Los constructores piden que aumente la densidad máxima de manera que se pueda construir más en algunos sectores de la ciudad y que se libere terreno fiscal hacia el sur para que baje el precio del suelo. Bueno, ahí teníamos, ¿cierto?, la visión de los privados, en definitiva, respecto de este tema. Mario, no sé si coincides con ellos, o ¿cómo piensas tú? ¿Se va a seguir encareciendo la vivienda según lo que señalan ellos respecto de lo que tenemos y con este nuevo plan regulador que se anuncia próximamente? Es muy probable que el valor de las viviendas hoy día en este tiempo mantengan el valor que tienen. El condicionar el valor futuro de un bien raíz directamente con un proyecto como por ejemplo como el minero, yo lo pondría en duda. Yo creo que las relaciones en términos de mercado no son lineales, no son directamente proporcionales. Lo que sí está claro es que
no se puede pensar en que se puede cambiar, digamos, la capacidad de habitantes por hectárea porque el negocio, digamos, deja de serlo. No porque el resultado, digamos, de un departamento en un terreno que es caro va a terminar siendo un departamento caro y por lo tanto no se puede vender, o porque hay gente que no puede acceder a esa vivienda. Lo más importante que se debe analizar es cómo esta decisión, ¿cierto? Cómo poblar un sector de la ciudad con torres en altura, primero atenta con una calidad de vida que existe. Y hablemos aquí de patrimonio urbano. Y si hablamos de patrimonio urbano, hablemos de Iquique, por favor. O sea, no solamente fueron casas bonitas en Baquedano. O sea, aquí estamos hablando de una ciudad con un patrimonio urbano que ha sido arrasado. Así, tal cual, literalmente. Segundo, estamos hablando de cómo, ¿cierto?, esta población, este crecimiento de torres, ¿cierto?, también va impactando la calidad de vida de ese mismo entorno donde se va emplazando y va impactando la estructura vial, la capacidad de soporte de las instalaciones. Entonces hay que hacer una ecuación, ¿cierto?, entre todo lo que ese territorio debe contener y debe ser capaz de soportar versus lo que se construye encima. Entonces, lamentablemente las miradas son muy focales. O sea, yo no puedo resolver el tema de vivienda porque hoy día el valor del terreno es muy alto, punto. Pero en definitiva, a ver, para la persona que nos está viendo, ¿cierto?, que está viendo el programa, dicen, pero yo quiero vivir en Iquique, no me quiero ir al sector sur, pero no tengo para pagar 5.000 UF, no me puedo comprar un departamento de 5.000 UF. ¿Quién tiene que intervenir para darle una solución a ese ciudadano? ¿Es posible que el Estado intervenga? Pero sin duda, porque existen estrategias, por ejemplo, que se usó en Iquique y que casi murió de inanición. Los planes de renovación urbana. Por ejemplo, hasta hace poco está la idea vigente de un proyecto de la Avenida Costanera que está llevando a cabo el MOB. Bueno, eso es la lógica de carreteras interurbanas metidas dentro de la ciudad. O sea, eso no tiene ninguna lógica urbana. O sea, atenta nuevamente con lo que decía recién yo, el patrimonio urbano de la ciudad. Y ahí se van a invertir muchas lucas, digamos, es un proyecto millonario. Absolutamente. Entonces, así como hay una intervención descabellada que no responde a una lógica de ciudad, se va a crear una frontera vial entre un territorio habitado y un maritorio. Todo un territorio marítimo, del cual la ciudad libremente usufructa. ¿Te fijas? ¿Qué va a haber ahí? Va a haber una barrera tremenda. Y tampoco va a ser la solución, porque hablemoslo en términos de mercado. A mayor oferta vial, mayor demanda. Claro. Entonces, si es posible, por ejemplo, con esto que tú señalas de renovación urbana, que lo vimos en Santiago, por ejemplo, sí, claro, en la época de Jaime Rabinet, cuando fue alcalde, ¿cierto?, de Santiago, que hubo todo un sector de Santiago, de la norte-sur, entre norte-sur y Matucana, y ahí se produjo, digamos, ¿cierto?, una revalorización del sector. ¿Es posible hacer eso, por ejemplo, aquí en Iquique, en el plano de Iquique? Es posible atacar el problema por dos razones. O sea, la decisión de cómo intervenir y qué intervenir viene de un diagnóstico. Por ejemplo, cuando Iquique tiene una de las tasas más altas de vehículos por habitante, para ningún planificador urbano va a ser extraño pensar en ciudades satélites. Simple, mira que... Pero cuando tú piensas eso, tienes que tener claro que habiendo mucho vehículo y habiendo la posibilidad de que una ciudad crezca por extensión, no por densificación en torres, el centro corre el riesgo de ser abandonado. ¿Y qué es lo que ocurrió en Iquique? Claro. ¿Te fijas? Claro, lo que tú señalabas. Entonces, cuando tú lees, ¿cierto?, las variables de la planificación urbana, a ver, planteémoslo de una manera distinta. Un planificador urbano no es un arquitecto genial creativo. Un planificador urbano es un profesional con una capacidad de lectura y de análisis de muchas variables. Y más que una propuesta, un planificador urbano es capaz de interactuar variables, ¿cierto?, y concatenarlas para que lo que los ciudadanos quieren como imagen objetivo de esta ciudad en un proyecto de planificación a través de un plan regulador sea lo que quiere ser. Entonces, no es que yo sueñe y piense y sea muy creativo respecto a lo que la ciudad quiere, quiero que yo sea la ciudad, sino que es una interacción de muchas fuerzas. Sí. Nos quedan nada más un par de minutos, Cristian. A propósito de eso, me gustaría preguntarte un poco lo que piensas tú
¿Qué va a ocurrir? Se está instalando un nuevo gobierno, la próxima semana, ¿cierto? Asume un nuevo intendente, vienen nuevas autoridades. ¿Habrá una preocupación por estos temas? ¿Se tomarán en cuenta todos estos tópicos que hemos conversado en este programa? No, yo ¿No? No, porque tiene, Ya, eres muy pesimista tú. Sí, Martusian, Sí, Martus. sí, No creo porque tiene otras prioridades, pero esto es fundamental. Es decir, para regresar a Francia, en Francia existe después de la Segunda Guerra Mundial, porque había que reconstruir un país, ¿cómo se llama? El plan de ocupación del suelo, el plan de ocupación du sol, que luego se transformó a partir de 83 en el plan local de urbanización. ¿Y qué es eso? Ese plan de ocupación del suelo se divide en dos partes, de un punto de vista, en tres incluso: protección del patrimonio histórico, naturaleza, y tercer punto, construcción. La construcción debe tomar en cuenta obligatoriamente la naturaleza y el patrimonio histórico. Y segundo, se divide en dos partes en cuanto a la propuesta. De una parte el diagnóstico y por otra parte las medidas que hay para proteger y respetar el diagnóstico. Es decir, estamos años luz de lo que pasa acá. Y el plan de ocupación del suelo es un plan sobre 30, 50 años, que no se puede revocar ni cambiar, salvo si la naturaleza del suelo obliga, por un asunto de riesgo, a cambiarlo. Y implica a los privados como a lo público, y están amarrados con ese plan durante 30 años, es decir, es un mediano y casi largo plazo. ¿Qué produce eso? Que tienes ciudades donde da gusto vivir, porque básicamente hay una cierta protección y tú no dejas todo al mercado, porque básicamente muchas veces la gente que construye, mucha gente utiliza para hablar de su adversario el término anarquía. Y yo creo que a nivel de la construcción acá sí existe una anarquía en el mal sentido, en el mal sentido de la palabra. Y para terminar, a nivel local, la solución que propuso el alcalde Soria para mejorar esto es de construir vivienda en Los Lobitos. Yo creo que es la peor solución posible, porque vas a dejar a Jorge Nostroza, a los delincuentes, a los viejos quiqueños, el centro de Iquique, y a los soristas le das Los Lobitos, y estás creando otro gueto. Yo creo que eso es lamentable. Hay muchas cosas que recuperar antes de eso acá en Iquique, empezando Baquedano. La ex aduana. La suerte que tiene Iquique es de tener un patrimonio citadino, urbano, porque antes era una ciudad peruana, donde había una cierta preocupación. No existe eso en Copiapó, por ejemplo, pero sí está en Iquique. En vez de valorar Baquedano está dejado. Y hubo un inicio de recuperarlo, pero no vas más allá que eso. Entonces yo creo que es una problemática que obligatoriamente se debe plantear, pero si la sociedad civil no pone presión, no va a pasar estrictamente nada. Mario, un minuto para terminar y redondear un poco. ¿Eres optimista tú o tan pesimista como Cristian? Soy realista. Moderadamente escéptico. Ya, moderadamente escéptico. Bueno, vamos a invitar, ¿cierto?, a las nuevas autoridades a ver este programa. Les vamos a dar una copia, porque yo creo que es muy interesante los temas que se han planteado aquí. Queremos agradecerte, Mario Callasaya, que nos hayas acompañado, Cristian Zamorano, nuestro analista también, y comentarles, ¿cierto?, a nuestros televidentes que invitamos también a representantes del sector privado, pero no participaron del programa, también a la gente de la municipalidad, pero tampoco llegaron. Queremos agradecerle e invitarlos para la próxima semana, en este mismo horario, Masa Crítica en Iquique Televisión.